Pues he pensado de varias cosas, pero en fin me quedé obviamente con una. Vamos a orar y después vemos lo que hay. Dios bendice otra vez a nosotros. Aquí estamos, sea aquí en el templo o quizás algunos en sus casas. Y pido, Señor, que bendice, ayúdame a hablar bien el español, ayúdame a enseñar bien y correctamente tu palabra. Bendice tu iglesia porque es tu cuerpo aquí en la iglesia. Anima, Señor, a nosotros, cada uno, en tu nombre. Se lo pedimos. Amén. Vamos a estar viendo ahora de la iglesia. Y hay razón de ver eso, porque hace un tiempo empezamos un estudio y lo titulé o puse el título de, pues, siguiendo a Cristo en casa, porque, pues, estuvimos en la casa y obviamente podemos volver a eso. No hay nada seguro. Ya oímos en las noticias de diferentes lugares en el mundo y el rebrote o el rebote, hoy no sé qué será. A veces se confunde. Escuché de Francia y dije, ay, pues otro país, y luego leí que es de terroristas. Ya ni sé en el mundo cómo andamos. Mal, seguramente. Pero porque Dios ha bendecido a nosotros y hemos podido congregarnos otra vez. Y en verdad, hermanos, es algo, es mucho mejor para mí, mucho más fácil para mí, porque puedo verle a usted. Está aquí, si está aquí, pues me da gusto verle. Yo les voy a decir algo, hermanos. No, yo amo a mis hijos mucho y me gustaría verles más que en el iPad de mi esposa o mi teléfono, que es más chiquitito todavía. Sí, me gustaría verles físicamente en sus casas, pero lo que quizás no entiende ustedes es, me da gusto verles porque ustedes son la familia que tenemos aquí. Y a lo mejor usted lo ve de otra forma, que son los hermanos y ahí está, y hasta medio peleado con uno u otro. Espero que no, pero pues, sí sucede en la iglesia, sí. Pero yo les veo de otra forma. Yo les veo como familia mía. Y hermanos, vamos a estar viendo y estoy tratando de ver y preparar bien lo que voy a enseñar. Y en verdad la iglesia es algo especial. Y los conceptos que hay y lo que la Biblia nos enseña, la iglesia en verdad es algo muy especial. No políticamente como que digo en forma de Dios y nosotros, pero la iglesia es algo muy importante, pero muy bueno, muy íntimo. Y hace tiempo fuimos obligados no congregarnos. Digo, por el estudio, pues ponle que aprovechamos o aproveché. Y aunque hay un peligro, hay una amenaza, hay por lo menos pensamiento que pudo ser que cierren otra vez aquí en Colima y llegamos a rojo otra vez, aunque pedimos a Dios que no. Ahora estamos aquí con el privilegio de vernos aquí en la iglesia. Y qué bueno. La iglesia
virtual ha sido necesario. Todavía ahí está el hermano Rafa y está grabando o supuestamente transmitiendo esta reunión ahorita, pero ya después de la reunión ya me dice que no fue. Yo pensé que sí, pero no fue. El internet falló y ya está, lo grabó y lo va a poner otro día, mañana. Digo, bueno, ¿qué hacemos? Pero la idea de esta iglesia virtual, la definición normal que aceptamos cuando decimos, bueno, la iglesia virtual es siendo o simulado en una computadora o en una red. Y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pues grabamos eso o por la cámara y directo al internet. Ahí estamos, es la iglesia virtual. Y más todavía cuando estoy yo aquí nada más y está el hermano Rafa ahí, el hermano Félix por ahí también, pero esos somos todos y es la iglesia virtual, todos están en casa. Bueno. La definición primero que me dio es siendo tal en esencia y efecto, aunque no reconocido formalmente. Pues algo virtual es algo, pero realmente no real. Ahí está, pero no. Más adelante, cuando empieza a hablar hasta de elementos y cosas, y yo entiendo que está hablando no directamente, especialmente de la iglesia, pero dice así, de o relativo a o siendo partícula hipotética. Ahora está hablando de la ciencia, y de acuerdo, cuya existencia, hipotético, cuya existencia he inferido por evidencia indirecta. Digo, hasta hablando así dije, bueno, ¿qué dijeron? Y algo hipotética, o eso es una como si fuera teoría o algo, y inferido como que, pues sí, pero, y luego dice evidencia indirecta, como que pues no hay nada real, como que pues sí, pero como los en la tabla de elementos, ¿no? Y ya han hablado de unos elementos nuevos según los números más altas, ¿no? Y esos elementos, ni sé cómo llegan a saber de eso, pero de lo que, y si hay alguno que es químico o físico o algo y me corrige, pues está bien, está bien que me corrige, mejor, ¿verdad? Pero de lo que he podido entender es que un elemento aparece por segundos o nanosegundos y se registró quién sabe qué y cómo lo midieron, no sé qué, pero ahí está y ya no está. O se fue, no sé por dónde. Y pues tengo el temor que la iglesia va a llegar a una cosa hipotética y relacionada más como una cuenta de hadas que a Dios. Como que la idea está, pero como se desvaneció. Como que era algo real, pero ya no. Y cada quien. Y digo así porque la idea virtual. Bueno, que me entendieron o no me entendieron, no importa, pero el problema es que en nuestra propia mente, ¿qué tan importante es la iglesia? ¿Verdad? Pues aquí estoy, voy a esta iglesia, voy a otra iglesia, acabo, todo es igual, ¿verdad? De pastor, cuando predico de una forma y sé la doctrina de la iglesia, no mía, la doctrina bíblica y la iglesia, y
y luego oigo una persona que fue a tal parte y quién sabe qué, y sé que en tal parte o tal iglesia no enseñan igual que aquí, y no el estilo. Cada quien tiene su estilo, y estoy hablando de lo contenido, ¿verdad? Y luego me dicen, pues yo, pues es una iglesia, pues yo lo vi igual. Y digo, casi me ofenden, porque digo, igual no es. No están de acuerdo, la doctrina es diferente, y a veces hasta la práctica se nota que es diferente, y no práctica como gustos, digo, bíblicamente hablando. Y digo, pues obviamente la idea de la iglesia hoy en día está tan diluida, la idea, que nadie sabe, como que a veces de broma es que, pues si llega más gente a la casa a la hora de comer, ¿qué hacemos? Echamos más agua a los frijoles. Y hermanos, yo entiendo eso, y yo, pues ahí están los frijoles, y a veces es sopa de frijoles, y a veces es esencia de frijoles, porque pues ahí cada quien tiene 2, 3, ¿verdad? Y la sopa ahí, el líquido que está ahí, pues está pintado cafecito con los frijoles que hubo, porque, y ojalá que se llene. Sí entiendo eso. Entiendo tanto de que a veces pone un platillo ahí y dice, pues, ¿qué es? El sabor tan tenue, el sabor no, pues, ¿qué es? ¿Verdad? Y a veces como que no podemos identificar. Yo entiendo cuando hay poco. Pero la iglesia no debe de ser así. La iglesia debe tener su sabor. La iglesia debe de ser algo definida. La iglesia debe de valer. Hay un valor, y tiene valor en su mente. O eso es, me da igual, una y otro lugar, pues. A veces la gente llegan a tener pues su disgusto en la iglesia, y pues bueno, pues a mí no me importa mucho, porque si no voy a este, pues hay otro ahí, y otro allá, y otro por otro lado, y me da igual, la verdad. Digo, hemos llegado en la iglesia, pues como me gusta esa iglesia porque me gusta, y a veces me gusta la música, y por eso van a la iglesia, o no van a la iglesia, depende de sus gustos, pero la razón es porque me gusta la música, sea muy fuerte, muy alocado, o muy tranquilo, no sé el gusto, pero esa es la razón, ¿verdad? O me gusta porque cada 15 días tienen una comida, y me gusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué debe de ser la iglesia? Voy a empezar con algunas cosas, y cosas, espero que, porque voy a mencionar una que otra cosa y leer unos versículos que corresponde a la idea, nomás para que vea que es la idea bíblica, y casi esperando que le doy más, o le dejo pensando más que doy respuesta. Quiero picar el interés de usted, porque la iglesia tiene que tener un valor, y valor que viene de Dios. No el valor porque, no, es que la iglesia bautista, porque es una iglesia bautista. No, la iglesia bautista es la única iglesia. O la iglesia, dirán, la iglesia tal de Roma, o pentecostés, o presbiteriana, o... ¿Cuál es la iglesia verdadera?
¿verdad? Es para empezar, nomás y eso son cosas que vamos a volver a ver, pero en más detalle, dando más razón, para que entiendan, hermanos, la comunión que debe de estar aquí. Quizás tenemos que trabajar en algunas áreas también. Pero la iglesia es la gente de Dios. Sencillamente, la iglesia es la gente de Dios. Hay mucho dicho ahí. Mucho. Y vamos a llegar en mucho detalle en eso. Pero es la gente de Dios. La iglesia es la gente de Dios. Muchos pueden entrar en el lugar, en el edificio. Ese edificio es donde se congrega una iglesia. Pero la iglesia es la gente de Dios. En Éxodo 6, verso 7. Y os tomaré, dice Dios, a Israel, por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahora dice, pues esos son los judíos. Sí, pues ahorita nomás quiero que vea que Dios tiene su pueblo, Dios tiene su gente. Y vamos a ver un montón de cosas de eso. Pero Dios tiene su gente. Eso es la iglesia. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Él. Usted es de la iglesia de Cristo. Usted, tal Dios es su Dios y Él te toma a ti como su gente, según a los Corintios 6. Y a eso la exhortación tiene que entender, hay un contexto aquí que Pablo está tratando con un problema en la iglesia. Y en verso 14 dice, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Por esa palabra compañerismo vamos a ver también más adelante. Pero aquí nomás que compañerismo, bueno, toma la palabra como quiera por el momento. Y qué comunión, también esa palabra, vamos a ver que compañerismo y esa comunión están muy ligados, aunque son palabras distintas, son muy ligadas a la luz con las tinieblas. Y qué concordia, a Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Hay mucho dicho aquí, hermanos, hablando de la iglesia. A veces la iglesia, no, es que tenemos que ser muy amables y toda la cosa. Sí. A ver. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, Pablo mismo está aplicando lo dicho ahí en Éxodo que vimos ahora en la iglesia. ¿Qué acuerdo hay entre eso? ¿Qué concordancia? Por lo cual, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Está hablando a su iglesia. Oye, salen de ahí, ¿qué está haciendo? Está hablando a su iglesia. ¿Qué tan apartado debe de ser la iglesia de Dios de este mundo? Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Está hablando a la iglesia y acerca de la iglesia. Espero que empiece. Eso es introducción, hermanos. Si no me estoy poniendo ideas, quiero despertar tu mente, quiero hacerte pensar. La iglesia, ¿qué es? ¿Qué
soy de la iglesia de Dios, ¿qué importa si soy de la iglesia? Soy salvo. ¿Qué importa si soy de la iglesia? Y si usted dice eso, yo diré que usted no entiende lo que es la iglesia y a lo mejor usted no entiende muy bien lo que es ser salvo. Hay muchas cosas muy interesantes aquí en la Biblia, hermanos. ¿Usted es de la iglesia de Cristo? Apocalipsis 21, 2 y 3. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo y decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Otra vez, al mero final de la Biblia, ahí estamos ya hablando de otra cosa. Ya estamos hablando, desde ese Apocalipsis 21, termina con 22, hermanos. Ya estamos después del gran trono blanco, ya estamos hablando de la idea eterna, unas pistas de eso. Y ahora Dios dice lo mismo que dijo en Éxodo, que dijo en 2 Corintios, que dijo ahora en el último. ¿Usted es de la iglesia de Cristo? ¿Qué? ¿Qué es esa iglesia? ¿Qué es esa idea? Además es un grupo y decidí yo unirme con ese grupo. Ya me invitaron, yo fui, me gustó, me quedé. ¿Eso es todo? ¿O es la gente de Dios? Y todos, por lo tanto, son de la iglesia. Todos son. Hay mucho aquí. Es el nuevo y verdadero Israel. A ver, ¿qué de eso? Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. También veremos más. Todo eso vamos a ver más. Y son detalles como que, bueno, hermano, estás nomás hablando para acabar con el reloj y nos vamos a la casa. No estoy haciendo eso. Estamos hablando de lo que usted es. Acuérdese de Israel, que Dios lo sacó de Egipto, ¿verdad? Luego dice, verso 29, Gálatas 3, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Pues quizás será conveniente usted que vaya a Génesis otra vez a ver qué de Abraham, porque dice que pues soy de él. ¿Cómo es que soy de él? No soy judío. Ahora, ¿en qué sentido soy de él? Gálatas 6:17. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios. ¿Cómo que el Israel de Dios? Yo no soy judío. ¿Usted es judío? De lo que yo sé de sangre, ninguno es aquí. Aunque según la genealogía mía, por la parte de mi papá, por la familia de su mamá, porque el nombre, el apellido de ella, por sus padres, era Weidensaul. Weidensaul es un apellido judío. Según, chécalo usted. Así me cuentan a mí. Entonces, si vamos a eso, que a ver cuántas gotas judías tengo yo en mi sangre, ¿verdad? O media gotas, o quién sabe, ¿no? Si vamos hablando así. Y estoy jugando,
Pero dice aquí que de la iglesia en Galacia, que eso no es, hermanos, Judea, no es Israel. Y ahora Dios está diciendo que esa iglesia en Galacia, las Gálatas, la gente ahí, es el Israel de Dios. ¿Cómo es eso? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, el detalle aquí, hermanos, es eso, que Pedro aquí está hablando de la iglesia, no está hablando del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel en sí, hablando del linaje o la sangre, o por el pueblo físico o por sangre de Israel, rechazaron a Cristo. No aceptaron a Cristo. Vino a los suyos, dice en Juan, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Claro, eso es Juan. Ese es Juan, un judío. Esos son los evangelios que todavía está hablando al pueblo de Israel, entre comillas, ¿verdad? Pero ahí en Juan empieza a hablar así, que su pueblo no le recibió. Entonces, ¿quiénes son aquellos? Cristo aún en el evangelio de Juan está tirando a la idea de la iglesia. Interesante. El nuevo Israel, la iglesia, son los que Dios mismo ha llamado a sí mismo en Hechos 2. Hechos 2:39. Ya es el día de Pentecostés, ¿no? Es el día que Dios, pues dicen que inició la iglesia, ¿verdad? O ese es lo más clásico. Dice, Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Que Dios está llamando, y es lo que pasó en el día de Pentecostés. Dios llamando a los suyos. Dios llamó y respondieron y fueron salvos en ese día 3,000 personas, como 3,000 dice, exactamente. Los que fueron llamados por Dios a Dios. Esa es la iglesia. Si en ese día formó o inició la iglesia, ahí de eso estamos hablando. La iglesia. Los que están en Cristo. Filipenses 1:1. Ya siempre en las salutaciones es muy común eso. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Está hablando obviamente a la iglesia, pero está hablando a todos los santos, sean obispos, diáconos y los miembros de la iglesia, a todos los santos, ¿verdad? Que están en Filipo, los santos en Cristo Jesús. Hay mucho, como digo, mucho que podemos ver. Son los que Dios escogió, los que Dios llamó, son aquellos que es la gente, el pueblo, el Israel de Dios, como dicen, están en Cristo, por medio de Cristo. Es la gente que están en Cristo. ¿Qué será la iglesia?
en primera a los Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, como en Filipenses dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, los que invocaron el nombre de Cristo, los que llamaron a Él, porque fueron llamados por Dios. Respondieron al llamado de Dios. Los que invocan el nombre de Cristo, en todos lados, no solo en Israel, y más bien en el Nuevo Testamento vemos que en todos lados. Los que creen. No hay nada nuevo aquí, hermanos. No estoy hablando de cosas de otro mundo, pero en cierta forma sí, porque estoy cerrando la puerta a lo que es la iglesia. La iglesia se consiste o es, hermanos, es cierta gente. Y esta gente que están en la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, la iglesia está hecha de cierta gente. No es cualquiera persona, aunque en todos lados, como ya ahorita leímos, en cualquier lugar, pero a los que invocan el nombre de Cristo. Sí, aquí en México, ahí en China, también. Por eso, en cierta forma, me gusta, hay unas personas de Corea que asisten aquí. Bueno, no le hemos visto muy seguido últimamente, pero están en la iglesia, pero ellos hablan de una iglesia o iglesias en Corea. Interesante. ¿Qué es eso? Hechos 4:31. 31-32, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es la multitud de los que habían creído. No estoy diciendo nada nuevo, pero entiende, es que la iglesia se consiste de eso, nada más. No de cualquier que entra. Es que los que han creído, y vamos a ver muchas más cosas. Pero la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es algo bastante especial. Bastante. Vemos una cosa más. En 1 Timoteo 3:15. Dice, 1 Timoteo 3:15, perdón, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Ahora, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, no es, cuando dice que es la casa de Dios, que es la iglesia, no está hablando de esta casa, no está hablando de eso. Está hablando de donde habite Dios. Dios no habite. La iglesia de Roma tiene su altar en la iglesia y ellos tienen la tendencia de decir que Dios habite en tal altar, porque es la casa de Dios. Pero de eso no habla Dios. Dios habite en su casa, que es que nosotros somos. Su espíritu está en el creyente, no en el edificio. Se llena de creyentes, esperamos, y podemos decir, bueno, entonces la iglesia está aquí y por lo tanto ese edificio
podemos decir que se llenó también de Dios. ¿Pero por qué? Porque el lugar así de esas estructura es santa. No, es por los santos que están presentes. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. ¿Qué son la familia de la fe? ¿Por qué somos familia? ¿Porque tenemos el mismo apellido? No, algunos sí, pero no. Es por la fe que nos une. Por eso es tan importante que estamos hablando de nuestra fe y nuestra creencia, que estamos en la misma página, ¿verdad? Y por eso cualquier grupo decimos, bueno, eso no es la familia de fe, fe en a veces decimos, bueno, ahí está la iglesia mormona. Tienen su fe, está puesto en la interpretación de algunos que iniciaron la iglesia mormona. La iglesia de, bueno, dicen, quién sabe qué dicen, no sé si dicen iglesia o no, pero el grupo de los testigos de Jehová, que a veces digo son testigos de Russell, porque confían en la interpretación de Russell. Y si no, pues hablamos de Jehová, pues dicen Jehová, pero la interpretación viene de una persona que es Charles Russell. Confíen en su interpretación, ¿verdad? No es que confía en la interpretación mía de la Biblia, hermanos. No, confiamos en el Dios de la Biblia, no en la interpretación mía o suya. A veces oye que yo hablo de libros y que ese comentario, otro comentario y otro, y están escritos por gente. No están de acuerdo en todo lo que hay, porque no es que la fe de ese o aquello o el otro. A veces hablo de Spurgeon y respeto mucho la historia de él, pero no es la iglesia de Spurgeon. No es. No vamos a alabarle a él. Se enojaría Carlos Spurgeon si oyera eso. ¿Es la iglesia de Dios o no es nada? A fin de cuentas, no es nada. O es un grupo, como muchas veces, hermanos, y lástima, pero es como el gobierno de la iglesia. El gobierno no es, el gobierno es el gobierno, ¿verdad? Y el gobierno ve a la iglesia como una institución, como el Club de Leones o el Alcohólicos Anónimos o otro partido político. Así ven a la iglesia. Y a veces hasta el mismo cristiano así ve a la iglesia. Pero la iglesia no es eso. Es algo celestial, es algo que Dios hizo, es algo bastante espiritual y especial aquí en la tierra. Bueno, vamos a seguir con algunas cosas, pero otro día. Oramos. Dios bendice, por favor, lo que estamos viendo. Ayúdanos a entender acerca de la iglesia y que en verdad sea esta congregación y los que se congregan aquí, la iglesia tuya. Bendice, Señor, a nosotros viendo estas cosas y guíanos en lo que vemos. En tu nombre, Señor, pedimos. Amén.